Hemos comenzado una serie de predicaciones hace poco menos de un mes, el Evangelio de Marcos. Estamos predicando la palabra expositivamente, es decir, el tema no lo ponemos nosotros, el tema lo pone o lo establece la Escritura. Cada vez que preparo un mensaje, yo no sé todavía cómo nos va a sorprender el Señor. Porque Él es el que determina, conforme el autor bíblico ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, un mensaje para nosotros. Y hemos entendido que Marcos nos está indicando que hay un rey, pero hay un siervo del cual habló Isaías, pero no es un siervo ni un rey como el que nosotros pensamos en nuestra imaginación y como quizás los primeros discípulos pensaban que era el rey, que estaba vistoso, que iba a derrocar los poderes de Roma, que iba a establecer su reino a sangre y fuego, con un ejército. No, él vino a establecer su reino entregando su propia vida por nosotros. Eso es lo que Marcos nos está indicando, y vamos a terminar el capítulo 1 y entonces vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículos 35 hasta finalizar el capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 35 al 45. Leamos la palabra inspirada por Dios y seguidamente vamos a pedir su dirección por su Espíritu. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Y vino a él un leproso, rogándole, y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó, para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente, a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Padre, tu palabra tiene el poder para dar salvación, para revelarnos el Evangelio. Te pido, Señor, que podamos entender que Cristo Jesús ha venido a esta tierra para proclamar buenas noticias, y que podamos entender que Cristo mismo son nuestras buenas noticias. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, y quisiera preguntarles en esta mañana un poco fría, lluviosa, ¿cuál ha sido la mejor noticia que han recibido? Piensen por un momento. ¿Cuál es la mejor noticia que han recibido que les ha llenado de gozo, de alegría? Quizás de pronto cuando les dijeron que iban a ser padre o madre por primera vez, puede llenarnos de gozo, una noticia interesante. O quizás cuando eligieron tu nombre para ocupar ese cargo que tanto querías. Puede ser una alegría esa noticia, aprobado. O quizás cuando
podemos alegrarnos si recibimos buenas noticias acerca de nuestra aprobación de la visa para ir al exterior. Eso para muchos es una alegría. Sin embargo, las buenas noticias son valoradas dependiendo nuestras condiciones. Nosotros valoramos esas buenas noticias, no siempre van a ser buenas. ¿Por qué? Porque a veces nuestras condiciones no nos permiten celebrar esas buenas noticias. Por ejemplo, si estamos en una crisis matrimonial, una crisis profunda, es posible que ser padre o madre no sea la noticia más halagadora en ese momento. Quizás si no estamos preparados para ejercer ese cargo que nos están otorgando, no sabemos cómo hacerlo, no nos vamos a alegrar mucho, nos van a poner a estudiar para tratar de hacer lo mejor que podamos. O quizás si no estamos listos para dejar nuestra familia, ir al exterior y vivir en el exterior, quizás no va a ser la noticia más halagadora que recibamos. Sin embargo, hay buenas noticias que necesitamos escuchar aún si estamos en crisis. Hay buenas noticias que necesitamos aunque no estemos preparados, aunque estemos en la bancarrota, aunque estemos en una profunda ansiedad. Son las buenas noticias del Evangelio. Siempre serán alegría al corazón del pecador. Y ese es mi mensaje en esta mañana. Jesús vino a anunciar buenas noticias. Pero no solamente vino a anunciar buenas noticias, sino a convertirse Él mismo en buenas noticias. Entonces Él vino a anunciar buenas noticias, pero también a convertirse en las buenas noticias. El pasaje que estamos leyendo en primer lugar, y bueno, a algunos les gusta tomar apuntes, en el video van a ver los puntos del sermón, pero quisiera anunciarlos también. En primer lugar, vamos a ver que los versículos 35 al 37, la misión del Hijo de Dios es vivir en la prioridad de la oración, versículos 35 al 37. En segundo lugar, la misión del Hijo de Dios es anunciar las buenas noticias. Y al final, los versículos 40 al 45, Jesucristo mismo, su misión es convertirse en las buenas noticias. Entonces, en el primer lugar, de los versículos 35 en adelante, vemos que el Señor Jesucristo ha tenido un día arduo. Como veíamos hace 8 días, Él ha comenzado su día en una sinagoga expulsando demonios, pero también ha estado en la casa de Pedro sanando a la suegra de Pedro. Pero cuando la noticia se difundió, dice que se amontonaron, o más bien, dice versículo 32 del capítulo 1, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y todos los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado en la puerta. Algunos creen que es la casa de Pedro. Tiene sentido. Entonces el Señor ha estado es probable que estuvo allí hasta altas horas de la noche, cansado, sirviendo, liberando, sanando. Y generalmente cuando nos acostamos cansados, lo que queremos es descansar. Hasta tarde, dormir. Si hay puente festivo. Pero dice el versículo 35 que Él, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. El Señor no se quedó cantando victoria, celebrando que ya era el más popular de todo Capernaum. Él se levantó de madrugada a orar a solas. Ahora, ¿por qué el Hijo de Dios oraba?
de madrugada, ¿no es el Hijo de Dios? Para mantener la comunión con su Padre, para no distraerse de la misión de anunciar el reino de Dios. Las primeras palabras del Señor Jesucristo en el versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Su misión es anunciar el Evangelio, pero antes que nada dependía del Padre Celestial. Pedro y sus compañeros, dice la Escritura, que salieron a buscarle de la mañana. Ellos seguramente pensaban: tenemos a la nueva celebridad de Capernaum, ¿dónde está? Y su cama está fría todavía, o sea, hace rato que no está aquí. Fueron a buscarle, seguramente habían pasado un tiempo. Dice que le encontraron en el versículo 37 y le dijeron: Señor, todos te buscan. Eres popular. Dirían en este tiempo, eres tendencia en las redes. Tienes todo lo que quizás cualquier profeta anhelaría en estos tiempos: ser popular. Ya todos vieron tu poder. Ya todos vieron que liberas a los endemoniados, tienes autoridad. Ya todos vieron que sanas enfermos. Este segundo día vamos a ser mejor. Si tuvimos a toda Capernaum entre nosotros, en mi puerta, este día va a ser mejor. Multitudes te van a seguir, gente va a estar contigo. Pero al Señor Jesucristo no le llama la atención la popularidad. Él no quiere eso. Él quiere la intimidad con el Padre Celestial. Él anhela la comunión con el Dios de gloria, aquel que le dijo: eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Él quiere complacer al Padre. A pesar del cansancio, a pesar de una jornada que le esperaba fuerte, Él está en intimidad con el Padre. No han empezado a cantar los pájaros, pero aún Él ya está adorando a su Padre Celestial, porque Él no depende de sí mismo. Su prioridad es estar a solas con el Padre para prepararse para esa misión. ¿Por qué? Porque quizás esa popularidad podía desviarlo en sus intereses de ir a la cruz. Porque su respuesta es totalmente contundente. Dice el versículo 38, como lo desarrollaremos. Él les dice: vamos a otro lugar. Vamos para donde no sea popular, porque para esto he venido, a proclamar el Evangelio, anunciar salvación. Ahora, si la prioridad del Hijo de Dios es la intimidad con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos la intimidad con Él en oración? La oración no es una carga. Levantarnos temprano a orar, buscar el rostro de Jesucristo, buscar el rostro del Rey ahora que Él está intercediendo por nosotros en los cielos, no debería ser una carga para nosotros, sino el deleite mayor. Sé que necesitamos descansar. Es más, el Señor dice que necesitamos descansar. Él le dice a Marta: bueno, para ya de tus quehaceres, siéntate aquí. Pero necesitamos también usar nuestro tiempo valiosamente, genuinamente, para poder buscar el rostro de Dios.
Cada uno de nosotros tiene unas horas preferidas para orar, pero el Hijo de Dios él tenía la prioridad de poder ser revestido del respaldo del Padre Celestial. No intentemos evangelizar a alguien sin orar antes por esa persona. No intentemos enfrentar estos días de tentación, de pecado, de maldad. Estamos en una ciudad totalmente corrupta, contaminada con inmoralidad. Tenemos que enfrentar dificultades, aflicciones. Como el Hijo de Dios, no intentemos hacerlo sin antes ver el rostro de Dios, porque estaremos totalmente indefensos. Pero no solamente el Hijo de Dios tiene esa prioridad para que la misión no se desvanezca de su mente, buscando al Padre en oración. Su misión es anunciar las buenas noticias. Versículo 38, leíamos que la respuesta del Señor Jesucristo no es: voy a ser más popular, más gente me va a conocer, me gusta eso. No, contrariamente a la cultura también de este tiempo, donde todos quieren ser conocidos, todos quieren ser famosos, todos quieren los titulares, el Hijo de Dios tiene una misión diferente. Él sabía que la gente que quizás estaban hablando de ellos, que le estaban buscando, era para obtener algo del Hijo de Dios, una sanidad. Ahora, no es un error, no es pecaminoso buscar a Cristo para que nos consuele en nuestras aflicciones, en enfermedades. Lo que no es legítimo es pensar que Él solo vino para eso. El Hijo de Dios sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados para mostrar las señales del Hijo de Dios. En este tiempo tenemos la palabra inspirada por Dios, ya no necesitamos el respaldo de milagros para ver la palabra de Dios, tenemos que creer en la palabra de Dios. En el libro de los Hechos vemos que es una transición, está comenzando la iglesia, vemos allí unos milagros poderosos en manos de los apóstoles, pero esas señales precisamente eran aquellas que el Señor prometió para que la palabra de los apóstoles, la palabra de la cruz, la palabra del Rey fuera respaldada y todos se postraran ante Él en arrepentimiento para creer en Él. La prioridad del Hijo de Dios es sanar no las dolencias transitorias de esta tierra, sino las dolencias eternas por el pecado. El reino de Dios comienza en este mundo, pero el esplendor del reino de Dios es en un cielo nuevo, en una tierra nueva, donde mora la justicia. El reino de Dios no es lo que podamos obtener del Hijo de Dios para gozarnos aquí. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, en santidad para Dios, serán perseguidos. Y más en un mundo como este, donde la gente odia a Dios, odia la santidad de Dios y tiene en poco el Evangelio. El Señor Jesucristo tiene una prioridad. Él dice, porque para eso he venido del Padre, para predicar, para proclamar. Su palabra es lo único y lo mayor relevante, porque anuncia salvación.
La palabra de Dios es la proclamación de Jesucristo. Él vino a este mundo para mostrarnos, para ilustrarnos el camino de santidad. Estoy seguro que si pusiéramos letreros, anuncios de aquellos que tienen luces de colores allá afuera, domingos, días de milagros, se resolverán todos tus problemas. Ven a Cristo y te solucionará tus problemas de billeteras, relaciones, todo lo que tengas. Entonces Dios va a hacer un plan maravilloso para ti. Seguramente nos harían fila aquí. Porque el Evangelio no es atractivo. ¿Qué de atractivo tiene el arrepentimiento? ¿Qué de atractivo tiene recordar que somos pecadores? Queremos que nos digan que somos buenos. ¿Qué de atractivo tiene la santidad de Dios en un mundo donde el pecado es la agenda diaria de esta tierra? Donde la gente planea los pecados de mañana. Ya están planeando los pecados de mañana, hoy. ¿Cómo mentir mañana? Eso no es atractivo. A la gente no le interesa el amor de Dios. Ellos quieren solucionar sus problemas. Por eso estas iglesias están llenas de gente haciendo fila para obtener algo de Dios. Pero no quieren que se les hable de arrepentimiento, que es lo que el Señor vino a predicar. Arrepentíos y convertíos de vuestros pecados, abandonar vuestra manera de vivir, abandonen sus ídolos, abandonen lo que les esclaviza, abandonen la muerte, abandonen ese camino ancho que conduce a la perdición y que les aleja cada vez más del trono de Dios. Y vayan por el camino angosto que parece con limitaciones, ese camino parece como al principio de aflicción porque no recibimos todo lo que queremos, pero al final el camino angosto se va ampliando hasta ver la gloria de Jesucristo y ser satisfechos en Él, como cantábamos hace un momento. No es atractivo ser confrontado por el pecado. Las multitudes buscaban el bienestar de sus vidas, se amontonaron y quizás seguían amontonándose para buscar algo del Hijo de Dios. Pero Él no quiere ser celebridad. Él quiere ir a otros lugares. Dice el versículo 39, y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Parece que cada sinagoga tenía su demonio. No lo dice el texto. Pero es probable que los demonios vivían en las sinagogas, donde se abría la palabra de Dios. Vivían allí, pero cuando escuchaban al rey en autoridad, en justicia, en honra y majestad, se rebelaban contra su reino, oponiéndose. El reino de la oscuridad contra el reino de las tinieblas. Pero el Señor nos dice en su palabra que las tinieblas no prevalecerán contra el reino de Dios. Serán destruidas. Avanzará el reino de Dios con nosotros o sin nosotros. Pero no solamente el Hijo de Dios entendía la prioridad de depender del Padre en oración para cumplir su misión, no solamente anunció el Evangelio de las buenas noticias, sino que también Él mismo se convirtió en las buenas noticias. Versículo 40 al 45, aparece un leproso rogándole y arrodillándose, y es muy interesante cómo Marcos conecta esa escena del leproso con la proclamación del Evangelio. Él quiere mostrarnos cómo es que necesitamos el Evangelio, como ese leproso.
Pero la actitud de este hombre es de reverencia ante el Señor. Él parece que ya había oído todo lo que había pasado, pero él no quiere exigir ser limpiado. No. Hay oraciones que les están enseñando a las personas de exigirle cosas a Dios: casa, carro, beca, bienestar. Quieren doblar el brazo a Dios para exigirle bienestar, y el mayor bienestar ya no lo dio en Cristo. Quieren más, quieren prosperidad, quieren popularidad. Pero este leproso se arrodilla, dice el versículo 40, rogándole y arrodillándose ante él, le dice: si quieres, si es tu voluntad, no merezco ser limpiado, pero si te place, puedes limpiarme. La lepra era la peor noticia que un israelita podía escuchar. El veredicto del sacerdote. En el Levítico capítulo 13 vemos cómo hay todo un instructivo para detectar la lepra. Leíamos en el capítulo 14 de Levítico cómo se limpiaba la lepra, cómo quedaba limpio aquel que había sido sanado de la lepra. Pero ser leproso era la peor noticia. ¿Por qué? Porque implicaba que las personas debían ser aisladas de la sociedad, de su familia. Deberían ser tratados como alguien despreciable. Ser un leproso era un infierno. Dice Levítico 13:7, pero si la postilla se extiende en la piel después de que él se haya mostrado al sacerdote para su purificación, volverá a presentarse al sacerdote. Y el sacerdote lo examinará, y si la postilla se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo. Es lepra. Imagínense ser inmundo y que todo el mundo lo sepa. Ellos tenían que gritar para que la gente no se les acercara: inmundo, inmundo, soy inmundo, no me toques, no te contamines conmigo. Sus vestiduras, su apariencia, su piel era carcomida. Poco a poco se iba desfigurando su rostro. Se le caían la piel. Es lo más horroroso. Pero además de eso debería ser sacado de su familia. No podía recibir el consuelo de sus padres, de su familia, abrazarlo, ni siquiera ayudarlo, animarlo, porque tenía que ser expulsado de la comunión con su familia, con el pueblo. Pero además no podía ir ni siquiera al templo de Dios para recibir el consuelo del Hijo. Por eso él se acerca discretamente al rey. Él no sabe ni siquiera si es digno de la atención del Hijo de Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios, Él es las buenas noticias. Él es el Rey de majestad. Dice el versículo 41, movido a compasión, extendió su mano y lo tocó. Y le dijo: sé limpio. Él le dice: yo sí quiero que seas limpio. Quiero. Porque Él siempre quiere limpiarnos. Es interesante que el verbo usado cuando nos dice que fue movido a compasión, es como también algunos lo interpretan o lo traducen como movido por su indignación, como una ira justa.
El Señor no está indignado por este hombre que está arrodillado delante de Él, sino que está airado con el pecado, está airado con el pecado y la muerte, con el triunfo de las tinieblas sobre este hombre que parece que es perpetuo. El Señor lo mira como cuando uno ve la injusticia contra los niños, uno ve la injusticia de aquellos que se salen con la suya y no podemos hacer nada. Pero el Hijo de Dios, movido a compasión de este hombre allí que parecía una basura humana, un desprecio humano, y lo toca violando la ley, porque nadie podía tocar a un leproso. Él asume su pecado para él, lo toca. No creo que con el dedo índice, sino quizás lo tocó con todo el corazón, haciéndose impuro. Pero alguien decía que así como en un semáforo en rojo, cuando hay un accidente, el policía le dice a la gente que siga en el semáforo en rojo, algo que no le gusta mucho a mi esposa, los semáforos en rojo, que la gente se los pasa. Más bien, el policía le dice que siga, porque él es la autoridad, más que el semáforo. De la misma manera, el Señor Jesucristo toca al leproso, violando la ley, violando los ritos, porque Él es la ley. Al instante, dice el versículo 42, la lepra lo dejó y quedó limpio. Fue inmediato. Su piel nuevamente recobró todo el color, porque la piel era blanca. Recobró el amor de su familia. Ya podía abrazar a otros. Recobró la limpieza de su corazón. Ya no sería despreciado. Recobró la posibilidad de ir al templo a adorar al Rey de Gloria. Recobró la vida en un instante. Jesús, nuestro Redentor, es las buenas noticias para nosotros. Él se hizo pecado por nosotros que estábamos impuros por el pecado. Más que nuestra piel llena de lepra, nuestro corazón tenía la lepra del pecado. Cada rincón de nuestra alma que anhelaba la maldad, la rebeldía contra el Rey de Justicia, fue sanada, fue limpiada. Pero un alto precio se pagó en la cruz del Calvario. Él como nuestro sustituto, como veíamos en el capítulo 14 y leíamos, tal como el leproso necesitaba para su purificación que una ave derramara su sangre, el Hijo de Dios derramó su sangre para hacernos puros. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias no son que ahora recibimos cosas de Dios. No. Sí recibimos, pero recibimos la comunión con Dios. El acceso abierto al Padre. Porque el pecado se parece a la lepra. Pero Cristo vino a limpiarnos, a sanarnos, a restaurar la comunión y la intimidad con Él para siempre. Para que podamos estar con el pueblo de Dios juntos. Para que adoremos juntos. Para tener comunión para siempre con Cristo. Es interesante que este hombre
Dice el versículo 45, cuando salió, a pesar de que el Señor le dice, no digas nada a nadie, ve al sacerdote, que todos sepan que tú eres puro. Él quería la restauración completa de este hombre en la sociedad. Todos debían saber que él es puro. Comprobar que la sanidad que él hizo es completa y perfecta. Seguir el ritual completo de Levítico 14. Pero este hombre, dice, versículo 45, salió y comenzó a proclamarlo abiertamente. El Señor Jesucristo no vino para buscar multitudes, sino que vino a proclamar las buenas nuevas, y estaba en peligro la proclamación del Evangelio, porque él tuvo que irse. Dice el versículo 45, se quedaba fuera en lugares despoblados, es decir, hubo como un intercambio. Antes el leproso debía aislarse de la sociedad. Ahora Cristo, por su desobediencia, asume la soledad, porque Él es nuestro sustituto. Él asumió la soledad en la cruz, cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Asumió la muerte más vergonzosa, muerte de cruz, por nosotros. Él asumió nuestra inmundicia. Él asumió nuestra incapacidad para poder relacionarnos con Él. Se separó del Padre por un momento para que nosotros estuviéramos cerca, eternamente con Él. La misión del Hijo de Dios es anunciar la noticia más importante que esta humanidad necesita oír. Buenas noticias de perdón, de restauración, de comunión con el Padre Celestial. Buenas noticias que Él no rechazará a aquel que se incline ante Él. Él no rechazará un corazón contrito y humillado. No rechazará a aquellos que se inclinan ante el Rey pidiéndole, si quieres puedes limpiarme. Él gozosamente limpiará. Él quiere limpiar. Él desea restaurarnos a una limpieza eterna para estar para siempre con Él. Vamos a orar. Padre, estamos ante tu santa palabra y ahora ante tu Santo Espíritu. Te pedimos que estas convicciones acerca de tu Evangelio queden plantadas en los corazones nuestros y que germine salvación, gozo, paz, y que la limpieza de nuestros corazones, que ahora nos da acceso ante ti, nos ayudes a preservarla, a huir de todo lo que contamine nuestra comunión contigo. Gracias, Señor. Te adoramos y tuya es la gloria, el honor, la magnificencia, el poder y la santidad. En Cristo Jesús. Amén.